María y sus hijos. La mediación, una forma inteligente de resolver los conflictos. María ha sufrido un accidente y sus hijos tienen miedo de que siga viviendo sola. Por eso, después de varias discusiones, hoy han quedado en casa de su madre para decidir cuál es la mejor solución para todos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Mamá? Está esperándonos en la cocina. Hola, mamá. Ay, hola, reina. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, estoy bien. Sí, tú siempre estás bien. Sí, sí. ¿No es eso lo que me ha dicho a mí el médico? Pues sí, yo me encuentro bien. Sí, un poco más diferente, pero vaya, que puedo estar bien. Antes de ayer estuve hablando con él. Mamá, tú no puedes estar sola. Tú no puedes hacerte las cosas. ¿No lo comprendes? Sí, sí, que puedo, sí. Voy más lenta, pero lo hago. Pero tal como estás, mamá, la cosa se ha complicado. Entiéndelo. Tú no puedes estar sola. Yo no estoy tranquila. Bueno, pero yo estoy bien, no te preocupes. Si pasa algo ya te enterarás. Manuel, lo entiendes, ¿verdad? Entiendo lo que estás diciendo hasta ahora, pero la verdad no sé ¿Entiendes si... que mamá no puede estar sola? Pues sí, sí que lo entiendo. Y entiendes que tú estás al lado de ella. Entiendo que estoy cerca de ella y que ya suelo venir por aquí por casa y que la veo. ¿Y no sería más cómodo llevarte a la casa y no tendrías que hacer tantos viajecitos y ella también estaría más cuidada? Igual sería más cómodo para ti, pero para mí no lo es. Para mí tengo trabajo y tengo una situación personal que no puedo ahora hacer más de lo que estoy haciendo. Mira, Manuel, es tu madre. Es tu madre ¿Y la igual que tuya? la mía. ¿Y la Pero tuya? yo estoy en Barcelona, Manuel. Yo no me la puedo llevar. Sería más fácil que tú que estás a su lado estuviera contigo. Bueno, así, ¿tu solución cuál es? Mi solución es una residencia o una persona fija todo el día aquí. Todo el día, día y Mejor noche. que estar con su hijo, claro. El hijo la puede venir a ver varias veces a la semana, como la hija. Lo que está claro es que en casa yo no puedo tenerte, de verdad, no puedo, ahora no puedo tenerte. ¿Qué pasa, que tu mujer no la quiere, verdad? Pues no tiene nada que ver con mi mujer. No, entonces, ¿qué problema hay? No, Pues sí, discute. a ti te lo voy a decir. Si fuera Que yo su ya me madre sí puedo que la callar. querría, ¿verdad? A ti te voy a explicar ahora el problema que tengo yo en casa. ¿Acaso sé algo de los problemas que tienes tú en tu casa? Y además, Pues ¿qué no. tiene que ver con esto? Pues no lo sabes. Y ese quizás sea el problema, que no sabes los problemas que yo tengo. María, 77 años. Vive sola en un pueblo cerca de Barcelona. Tiene problemas de salud. Debe tomar medicinas. Hace 3 meses se cayó y pasaron algunas horas sin poder avisar a nadie. Ya no sé qué hacer. Parece que no sirvo para nada. No hacen más que discutir. Me pregunto qué he hecho mal. Yo quiero seguir viviendo sola. ¿A quién me quieren meter en casa? Y eso de amenazarme con la residencia, ¿qué se han creído? Laura, 51 años. Casada y con 3 hijos. Profesora de instituto. La relación con sus alumnos es cada día más difícil. Su hijo consume drogas. Está agobiada por su trabajo, las tareas domésticas y el problema de su hijo. Es el colmo. Es un egoísta. Solo piensa en sí mismo. Y ella es incapaz de reconocer que necesita ayuda. ¿Y yo qué puedo hacer? Manuel, 45 años. Casado y con 2 hijas. Vive en el mismo pueblo que su madre. Es mecánico. Su matrimonio está en crisis, sin embargo, él y su mujer se quieren y han decidido luchar para salvarlo. Está muy preocupado porque sus hijas sufren la tensión de la situación en casa. Parece mentira. Es para matarla. Y vive tan tranquila en Barcelona. Quien se ha ocupado siempre mamá soy yo. Y encima pretende que me la lleve a casa.
Eso no puede ser ahora. Si pudiera, lo haría. Y mamá no entiende nada. Posiciones. María. Quiere seguir viviendo sola. No quiere ir a una residencia ni tener que vivir con una persona desconocida en casa. Laura. Quiere que su madre vaya a vivir con Manuel. No entiende por qué Manuel no lo acepta. Manuel. Cree que su hermana quiere pasarle el problema. Quiere que su madre esté bien atendida. ¿Qué ocurrirá si cada uno se empeña en mantener su posición? ¿Qué efectos negativos va a tener no resolver este conflicto mediante el diálogo? Empeorará la relación entre los hijos y la madre, así como entre ellos dos. La madre se sentirá muy mal y eso afectará su salud. Aumentará el sentimiento de culpa de todos. ¿Cómo se puede conseguir que las partes hablen y escuchen dejando de lado sus posiciones? ¿De qué forma puede iniciarse un diálogo que conduzca a cada uno a conocer los verdaderos sentimientos, miedos y necesidades de los demás? ¿Cómo podrá conseguirse un acuerdo satisfactorio para todos que resuelva el conflicto y que además mejore las relaciones familiares? Mediación. Laura, Manuel, en principio quiero felicitarles por haber llegado a esta mediación, haber decidido solventar sus problemas de una forma amigable, o al menos intentarlo. La mediación es voluntaria. Nadie puede ser obligado a iniciar o proseguir una mediación contra su voluntad. De llegar a este punto. Bien, quería decirles que uno de los principios básicos de la mediación es la voluntariedad. Es decir, ustedes han venido aquí los tres voluntariamente y en cualquier momento cualquiera de ustedes puede acabar la mediación, en cualquier momento con entera libertad. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bien. Bien, desde ahora... El mediador es el director del proceso de mediación, facilita la comunicación entre las partes, pero el mediador no da soluciones. En la mediación son las partes las que deben trabajar para conseguir un acuerdo que resuelva el conflicto. El acuerdo es de las partes. La mediación es la intervención de un tercero neutral que lo que pretende es acercar a las partes para que lleguen a un entendimiento, sea desde un punto de vista entendimiento simplemente o llegar también a una solución a su conflicto. Desde la perspectiva de la mediación, esta no es solamente una alternativa al proceso judicial, sino también es un complemento al mismo. ¿Por qué cree que es bueno resolver los conflictos a través de la mediación? Lo más positivo para mí de la mediación es que promueve que las personas nos responsabilicemos de nuestros actos y de las soluciones de todo aquello que significa un problema para nosotros. El esquema de la sociedad actual, ciudadano medio, cada vez es más pasivo, espera que las soluciones le vengan de fuera y se ve incapaz de buscar alternativas. La mediación rompe con esto y promueve esta búsqueda creativa de soluciones diferentes a los problemas cotidianos. Para mí participar en un proceso de mediación es un ejercicio fantástico para las partes, para flexibilizar ciertas estructuras o ideas mentales, ¿no? En términos de prejuicios o de ideas preconcebidas sobre las otras personas. Cuando se participa en una mediación, las personas aprenden realmente a ser empáticas, a ponerse en los zapatos del otro y realmente a ser tolerantes con las ideas del otro, ¿no? En definitiva, a ver que aunque exista una sola realidad, hay maneras diferentes de verla y de sentirla y que todas ellas son igualmente legítimas, ¿no? Bueno, para mí lo mejor de la mediación sería que se extendiera socialmente, ya que es una forma de aprender a dialogar y eso sería un gran método de prevención para que en un futuro próximo
pues las personas sepamos convivir mejor entre nosotros. Desde mi experiencia como empresaria, podría decir que claramente cuando hay cualquier pleito, el hecho de poder hablar ambas partes, de buscar una mediación, de buscar un diálogo, un acuerdo mutuo, siempre representa ahorrarse malos tragos, ahorrar mucho tiempo, ahorrar dinero, y por otra parte creo que es la manera más lógica de llegar a acuerdos beneficiosos para cualquiera de las partes implicadas. Para mí la mediación aporta muchas soluciones distintas a las que hoy en día estamos viendo que está pasando en los juzgados, y que las personas cuando salen del juzgado no salen satisfechas de lo que está allí pasando. ¿Os ha traído por aquí? ¿Cuál es? Es que ellos querían ponerme una mujer en casa. En la mediación, cada persona puede hablar con libertad y ser escuchada por los demás. En mediación, las personas no son juzgadas por sus opiniones, que siempre son respetadas. ¿Podría explicarnos un poco? En mediación, todas las opiniones son igual de legítimas. Segunda sesión. Todos queremos obtener la solución que nos es más favorable, pero esta puede ser incompatible con las de los demás. ¿Qué es lo que nos permite avanzar y llegar a un acuerdo? La dedicación a la madre y después Conocer que tras las posiciones de las partes hay unos intereses, unas necesidades y unos miedos que generalmente están ocultos. Bueno, llegados hasta aquí, vamos a intentar concretar los puntos que cada uno considera más importantes. Bueno, ya, empiece usted. ¿Qué es lo que considera más importante? Yo lo que no quiero es marcharme de casa y que no me pongan ninguna mujer ni ir a ninguna residencia. Para mí lo más importante y esencial es que mi madre esté atendida. Eso es lo más importante para mí. ¿Sí? Yo creo que sería posible mejor que estuviera con mi hermano. Bien, ¿y usted, Manuel, qué es lo que considera más importante? Pues yo también quiero que mamá esté bien atendida. También es mi deseo que esté bien ella. Por otro lado, también me gustaría que me reconocieran que la vida en el pueblo también es importante, y que yo dedico también tiempo a mi madre y que también tengo otras cosas a las que dedicarme. Intereses y necesidades. María, seguir siendo independiente, ser escuchada, decidir sobre su vida, tener una familia unida. Laura, solventar el cuidado de María, tener más tiempo para atender los problemas de su familia, ser comprendida por su hermano. Manuel, solucionar el cuidado de María, tener más tiempo para atender los problemas de su familia, conseguir que Laura le respete y respete a su mujer, mejorar la relación y prevenir futuros problemas. A medida que el procedimiento de mediación ha ido avanzando, Manuel, María y Laura han ido aprendiendo a expresar sus sentimientos, sus miedos, sus necesidades, sus intereses, y al mismo tiempo han ido aprendiendo también a escuchar y oír los intereses, los sentimientos, los miedos de los otros. Como consecuencia de esto, han ido desapareciendo también los prejuicios y los malentendidos que había entre ellos. Ahora ven el conflicto como algo distinto de las personas. Ya no lo perciben como un problema interpersonal, sino como algo objetivo que han de solucionar en conjunto, ellos conjuntamente. A partir de ahora podrán ir aportando soluciones de forma natural. Y en este camino, la opinión de cada uno de ellos es igual de importante. El acuerdo. María, entonces, para usted, ¿cuál sería la mejor solución? Bueno, quizás sí, que necesita algo de ayuda, como dicen mis hijos. Una persona que me ayude a las faenas de la casa. ¿Y usted, Laura, qué solución cree que sería la mejor? Sí,
Esa persona además tendría que ocuparse de las medicinas, de la compra, de la casa y acompañarte al médico, mamá. Así que, ya que Manuel no puede, yo creo que esa persona tendría que estar todo el día contigo. Tendría que vivir contigo. ¿Y usted, Manuel? Yo estoy de acuerdo con mamá. Yo podría acompañarlo al médico, ¿eh? A mí lo que más me preocupa son las noches. Porque si te vuelves a caer, ¿cómo me avisarás? En mediación, todas las partes aportan alternativas que pueden ayudar a resolver el conflicto, a partir de las cuales las personas pueden construir su acuerdo. A ver si he sabido reflejar exactamente lo que ustedes han acordado. Si tienen cualquier duda o cualquier modificación o no están de acuerdo en cualquier cosa, cualquier matiz, lo dicen, ¿eh? Vamos a ver. Contratarán a una persona que ayude a María en las tareas domésticas, en principio desde media mañana hasta media tarde. Le preparará las comidas, le dará las tomas de las medicinas, le preparará las dosis de la noche y de primera hora de la mañana y hará la compra. Para las noches contratarán un equipo de alarma de teleasistencia domiciliaria. Y en cuanto a ustedes... El acuerdo obtenido en mediación satisface en forma suficiente las necesidades de las partes que estarán dispuestas a cumplirlo porque son quienes lo han construido. Es su acuerdo. ¿Qué es lo más positivo que ha encontrado usted en la mediación? He podido decir lo que pensaba. Mis hijos me han escuchado y veo que yo no he tenido la culpa de que se hayan peleado. Me siento respetada. Para mí lo más importante, además de solucionar el problema de mi madre, ha sido aclarar muchos malentendidos que teníamos con mi hermano y nuestra relación ha mejorado muchísimo. Pues para mí prácticamente todo ha sido muy positivo. Me he dado cuenta de que Laura no lleva una vida tan fácil como yo creía. Y bueno, y estoy muy contento porque estoy convencido de que a partir de ahora podremos arreglar todas nuestras diferencias simplemente intentándolo y hablando. Actualmente en Europa podemos encontrar servicios de mediación en diversos ámbitos. Mediación familiar, mediación empresarial, mediación penal, mediación comunitaria, mediación escolar, mediación sanitaria, mediación medioambiental, mediación intercultural.